con Dios. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lado de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de ellas, una barca, la cual era de Simón, y le pidió que lo apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es tanto que él como sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Muy bien, entonces vemos un pasaje acá en donde vemos un contraste de propósitos y Jesús, que es el creador de todo, Él es el que sustenta toda la creación. Ese día va a hacer este llamamiento a Simón y a sus amigos, a Pedro, pero lo hace de una manera increíble. Y en primer lugar empieza tocando precisamente este tema del propósito, porque ese día seguramente Jesús le dijo a los peces: hoy se me esconden toda la noche. Y entonces Pedro y sus amigos están queriendo sacar del agua peces y dice que no habían logrado sacar nada. Y solo veamos el contraste. En ese momento aparece Jesús y le dice a Pedro que le preste su barca para predicar desde ella, y esa multitud está hambrienta de escuchar a Jesús. ¡Qué contraste! Por un lado, los discípulos con cero frutos de su trabajo, porque dice: hemos estado trabajando toda la noche. Y por otro lado, Jesús con un tremendo éxito, que le tiene que pedir a Pedro prestada la barca para que la gente no lo apriete, lo aprisione. Y vemos que ahí empieza Jesús a tratar con sus discípulos. Y luego pues sucede el milagro de la pesca milagrosa, que es algo extraordinario, y Pedro reconoce que eso era el poder de Dios. Él reconoce que era el poder de Dios, y entonces Jesús dice algo que tiene que ver mucho con el propósito, y es: desde ahora serás pescador de hombres. Eso que puedes hacer en lo natural, eso que hacías para trabajar, lo vamos a emplear, ese talento lo vamos a emplear y le vamos a poner propósito, le dice Jesús, y vas a ser pescador de hombres. Y algo que me llama la atención, ahorita quisiera que ustedes me ayudaran a comentar esto, pero me llama la atención cómo cuando un pescador saca un pez del agua, el pez está luchando para que no lo saquen, y a veces uno se siente como hasta mal por el pez, porque el pez está luchando por su vida, pero luego lo hacemos ceviche y ya se le quita a uno ese complejo. Sin embargo, cuando pescamos hombres, un pescador de hombres es aquel que rescata personas que se estaban ahogando. Y entonces un pescador de hombres es alguien que trae mucha esperanza. Y cuando uno está ahogando, que alguien lo ayude, uno está agradecido con él. Y esa es el cambio de propósito que Jesús le propone a Pedro, de sacar peces del agua a sacar hombres que se estén ahogando y darles esperanza. Hay tantas cosas. Mire, ahorita que me menciona esto de ahogarse, yo pasé por una experiencia de esa naturaleza y es una situación angustiante. Pero regresando al tema principal, que es ese momento que Jesús toma y oportuno, así como le pusieron la pelota ahí solo para sacarla completamente del estadio, porque lo que él pretendía era buscar una relación con esa gente, que ellos lograran entender que había mucho más allá de pescar pescados, como dicen, peces, sino que simplemente había una trascendencia. Y fíjense ustedes que eso lo entiende uno cuando está en su quehacer.
diario y lo hace con pasión y uno se da cuenta que puede ser que haya un propósito mucho más allá de mi quehacer principal. Yo lo he encontrado y así, haciendo un pequeño comercial, yo tenía un eslogan en mi oficina que era crear sonrisas de ser amigos. Ahora, hace 2 años, se lo mandé a la gente que maneja mis redes, le dice son sonrisas con propósito. Porque en realidad muchas veces uno no tiene la imaginación, la capacidad de poder entender. Puedes crear una sonrisa totalmente plástica, por decirlo así. Pero si no le pones feeling, no le pones propósito, ahí es donde viene la trascendencia. Y por eso es que me apasiona leer este pasaje, porque en realidad lo que Jesús hizo fue que les dio propósito a lo que estaban haciendo. Sí. Y yo pensaba, ahorita que los escuchaba, cómo es que Jesús se presenta en un momento en que ellos estaban ya cansados. Y a veces puede pasar que uno esté cansado y se le haya olvidado o tenga fuera de la vista cuál es el propósito de lo que uno está haciendo y quién se beneficia de eso, que es lo que ella va a estar desarrollando, que el propósito tiene mucho que ver cuando levantamos la mirada y vemos que otros se van a beneficiar de lo que nosotros estamos haciendo. Y es lo que usted dice, Jesús los llama a hacer cosas similares a las que hacían en su diario vivir, con un fin un poco distinto, ¿verdad? Van a practicar lo mismo, me imagino que tienen que preparar su red, que tienen que tener listos los programas de seguimiento al programa evangelístico para que esa red no se pierda el pez que captamos, ¿verdad? O sea, como él les va a hacer un símil de todo lo que ellos hacían a diario, pero en su vida como evangelistas, porque al final eso es lo que nos ha llamado Jesús a nosotros también, a llevar las buenas noticias de salvación, a decirle al mundo, no estamos perdidos, hay alguien que vino a dar su vida por nosotros y a decirnos, venite. Vení con nosotros, hay algo que tú tienes que hacer también. Entonces creo que Jesús usa eso, ¿verdad? Porque les hubiera podido decir, miren, ahora los voy a convertir en evangelistas, en pastores. Claro. Pero él usó algo que ellos ya estaban haciendo, algo que tenía sentidos para ellos y les dio un propósito superior que iba a beneficiar no solo en alimentar, sino en alimentar para vida eterna. Yo creo que eso a uno lo motiva, ¿verdad? A revisitar la vida de uno, qué estamos haciendo hoy y cómo Dios quiere darle ese sentido eterno a lo que hacemos. Y es interesante porque cuando Jesús aparece y Él entra en escena en lo que estamos haciendo, entonces cambia, la dimensión es impresionante porque estaban haciendo en teoría, digamos, lo mismo, porque Jesús dice que eran pescadores en lo natural y después les habla acerca de ese concepto de ser pescadores de hombres, pero todo lo que hace la diferencia es Jesús en ese propósito. Y me llama la atención porque miren, este es un pasaje tan interesante porque Jesús aparece en un momento, como decía Evelyn ahorita, en el que estaban cansados. Y miren, cuando uno está cansado no tiene ganas de hacer nada. O sea, llega Jesús y les dice, bueno, que vuelvan a intentarlo, pero les da la estrategia para poder hacerlo. Y me gusta porque Pedro era una persona muy natural, siento una persona que hablaba con honestidad y le dice así como, o sea, básicamente, mira, nosotros somos los que sabemos de pescar, tú no mucho, pero me gusta. Y ese pero dice, vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo y lo hace. Y dice, porque tú lo estás pidiendo. Y fíjense que yo pensaba que aunque no pareciera, ahí está escondida una palabrita que nosotros usamos mucho como cristianos y es fe, porque fe no es hacer algo que nosotros no, o sea, como dicen, fe ciega, no, fe es decir, yo no lo entiendo, yo no lo creo probablemente, pero si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Y viene Pedro en ese momento y le dice, pues no lo entiendo, pero en tu nombre vamos a echar las redes de nuevo. Estaban cansados, Jesús hace eso y después comienza a sacar las redes y dice que las redes estaban tan llenas que le piden ayuda a sus compañeros que están en otra barca, que creo que también nos da a nosotros una idea bien interesante como cristianos de no creer que podemos hacer todo solos, sino que llaman a sus amigos para que los ayuden. Miren ese contraste. Estaban cansados, Jesús hace eso, y después de estar cansados, me imagino la euforia, hasta se les hizo olvidar el cansancio. Llegan, eran pescadores y ahora tenían las barcas llenas de peces, y en ese momento Jesús les dice, ahora quiero que me sigas. O sea, en ese momento le dice, ahora todo esto lo dejas aquí y me sigues. Y yo siempre he creído que como buen comerciante, Pedro le ha dicho, genial Jesús, o sea, ¿a qué hora nos juntamos? Vamos a ir a vender esto porque se va, y miren, díganme, si no estuviéramos dicho, se va a desperdiciar, ¿qué hacemos con esto? O sea, vamos, lo vendemos y nos dices dónde nos reunimos más tarde, pero dice la Biblia que ellos dejaron absolutamente todo y lo siguieron. Entonces digo, Jesús es tan lindo y es tan interesante porque probablemente se va a presentar a nosotros en un momento en el que estamos muy cansados y que ya no sabemos ni qué hacer. Él entra en escena,
pero también nos recuerda que cuando nosotros creemos que alcanzamos el éxito, no es para nosotros, sino es para dejarlo ahí y decir, te voy a seguir, Señor. Entonces, hay tanto escondido en este pasaje que verdaderamente impresiona. Pero mire, Ronnie, amigos, a mí me parece algo interesante el abrir una pestaña que alguien se pregunte, pero ha de haber sido muy fácil porque Jesús estaba ahí. Sí, pero Jesús está aquí y está con nosotros. Y esa es la pregunta que debemos responder. ¿Cómo nos relacionamos con Jesús para poder saber que tenemos que hacer algo que tal vez no es lo que nosotros teníamos en mente, pero es lo que Él nos está diciendo que hagamos? Y es únicamente relacionándonos con Él, leyendo su palabra, reuniéndonos con personas que van a sumar a nuestra vida, porque Jesús estuvo, está y estará siempre. Y tiene usted toda la razón, Guillermo, porque Jesús ya estaba predicando en la barca de Pedro. Y él lo vio como, bueno, es un predicador, es un buen maestro, me prestas tu barca, está bien, puedes usarla. Después de eso, cuando Pedro ve la pesca, dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es como que ahí se encontró realmente con Jesús y le entra un temor, y ese temor nos entra a nosotros cuando nos acercamos al Señor. Estamos inmediatamente conscientes de nuestra condición de pecadores, realmente no mereceríamos estar tan cercanos a Él, y es ahí cuando nos rendimos a Él y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que aquí estaban Jacobo, Juan, Simón y otros, y Jesús les hace ese llamado, les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y quisiéramos invitarte, amigo, a que tú consideres, amiga, que tú consideres en eso que estás haciendo todos los días, cómo podrías tú ponerlo en las manos del Señor para que Dios obre. Pues puede ser que seas un profesional, que tengas un negocio, vas en este momento a enseñar. Eso que tú estás haciendo, Dios lo puede utilizar para tocar las vidas de otras personas. Y cuando lo descubras, vas a darte cuenta que el propósito de Dios de bendecir a otras personas es mucho más grande que un buen negocio. Porque aquí Pedro dice que tenía 2 barcas llenas de peces. Y ahorita que Ricky estaba diciendo eso, yo pienso, yo hubiera dicho lo mismo. Señor, déjame ir a vender esto y ahí te alcanzo. Pero Pedro era más inteligente que eso. Él dijo, aquí está la fuente de la vida, aquí está el creador de todo. Lo voy a seguir. Si me pierdo este momento, va a ser para toda la vida. Entonces, dejándolo todo, dice, las barcas en la tierra, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Eso sucede cuando nosotros encontramos nuestro propósito. Y es que hoy vamos a estar hablando con Angela Duckworth acerca de que cuando uno se da cuenta que puede bendecir a otras personas, uno empieza a encontrar su propósito. Cuando es algo egoísta y solo estoy pensando en mí, en ganar dinero o fama, etc., llega un momento en el cual eso ya no satisface. Pero cuando me doy cuenta que puedo ser bendición a otras personas, empiezo a descubrir ese propósito, porque Dios nos puso para ser bendición a otros. Y eso es lo que Jesús dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él nos vino a enseñar cuál es el sabor de la vida, es ayudar a otras personas. Y como el egoísmo nos deja secos, el egoísmo nos deja atrapados en nosotros mismos, pero cuando descubrimos ese propósito, empezamos a servir a los demás, entonces la vida cobra sentido, entonces tenemos el gozo del Señor, ¿verdad? Y vaya, si Pedro y sus amigos después ayudaron a las personas, ¿verdad? Totalmente. Cosas maravillosas. Y ¿saben qué me gusta? Porque puede ser, como dice Guillermo, que estemos dudando un poco, porque obviamente era más fácil porque Jesús estaba ahí en cuerpo vivo y que lo podían escuchar y ver. Ellos vieron los peces, pero puede ser que uno esté en una situación donde dice, pero es que yo ni siquiera leo la Biblia, ni siquiera la entiendo mucho. Puede ser que alguien esté preguntándose eso, pero podemos tener certeza y podemos ver a través de los evangelios que la orden que daba Jesús se cumplía. O sea, Él nunca nos va a dar una orden que sea imposible de cumplir, porque Él está metido, como nos decía Ricky. O sea, esto funciona, y funcionó con Pedro y los demás pescadores porque Jesús estaba en la barca. Si Jesús no hubiera dado la orden, probablemente hubieran seguido tratando y no hubiera funcionado. Como dice el pastor Ronnie, no hubieran llamado los peces, no hubieran llegado por convocatoria, porque eso fue lo que sucedió. Jesús propició, dio la orden, ellos obedecieron, pero Jesús hizo que ocurriera el milagro. Entonces, solo para que nos animemos, tal vez estamos cansados, sintiendo que nuestra vida no tiene sentido en donde estamos, pero si Jesús nos está dando una orden, Él no nos da órdenes
que sean imposibles de cumplir. Él nos da órdenes posibles de cumplir porque Él está ahí. Y de hecho está comprobado que la obediencia tiene más fruto que el sacrificio. Oh, así es. Así Él lo es. dice, Cierto. obediencia quiero, no sacrificio. O sea, solo hagan lo que yo les digo, solo hagan lo que yo les digo. Y hablando de eso también, Dios a veces nos detiene todo lo que estamos haciendo y nos damos cuenta que necesitamos orar y pedirle, Señor, ayúdame con esto. Y puede ser que tú estés pasando un momento así, un momento en el cual te topaste con la pared y no sabes a dónde ir. Ya consideraste que Dios tal vez quiere hablarte, tal vez Dios está haciendo esa pausa en tu vida para hablarte porque Él quiere mostrarte un propósito superior. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? No sé si Guillermo nos pudiera dirigir en palabra de oración para que Dios abra nuestros ojos a su propósito, ¿verdad? Con todo gusto, muchas gracias. Padre, gracias te damos por este mensaje que hoy pones en nuestro corazón y esta lectura que hemos compartido para que sirva como algo que genere en nuestro mismo corazón el deseo de poder bendecir a otras personas con mi quehacer, pero con mucho más allá, con un propósito escondido en ello. Muéstranos, Señor, cuál es mi propósito. Muéstranos, Señor, cuál es la razón por la cual yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dale sentido a mi vida con tu amor y con tu bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Vamos a hacer una breve pausa, pero queremos invitarlo a que usted no se pierda la lectura de hoy. Está buenísima. Angela Duckworth nos está mostrando cómo podemos nosotros descubrir ese grit, esa perseverancia que necesitamos. Y hoy estamos hablando acerca de el propósito. Está buenísimo, no se lo pierda. Regresamos en breve. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible. No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Desarrolla el grit desde dentro con propósito. El interés es una fuente de pasión y el propósito, la intención de contribuir al bienestar ajeno, esa es otra. Las pasiones maduras de las personas con grit dependen de ambas fuentes. Para algunos, el propósito es lo primero. Es la única forma en que puedo entender un modelo de grit como Alex Scott. Alex estuvo enferma desde que tenía uso de razón con neuroblastoma. Poco después de su 4º cumpleaños, Alex le dijo a su madre, cuando salga del hospital, quiero tener un puesto de venta de limonada. Y lo hizo. Abrió su primer puesto de limonada antes de cumplir los 5 años, recaudando $2,000 para que los médicos que la trataban ayudaran a otros niños como la habían ayudado a ella. Cuando Alex murió, 4 años más tarde, inspiró a tanta gente a abrir su propio puesto de limonada que se recaudó en total más de $1 millón. La familia de Alex sigue con su legado hasta el día de hoy. La Fundación Lemonade Stand de Alex ha recaudado más de $100 millones para la investigación del cáncer. Impresionante. Alex era una niña extraordinaria, pero la mayoría de la gente se siente primero atraída por cosas que le gustan y solo después se plantea cómo esos intereses personales pueden también beneficiar a los demás. Cuando hablo con modelos de grit y me cuentan que lo que persiguen tiene un propósito, se refieren a algo mucho más profundo que una mera intención. No solo se han fijado un objetivo, sino que además la naturaleza de sus metas es especial. Cuando les pregunto, ¿puedes ser más concreto? ¿A qué te refieres? A veces balbucean intentando expresar apasionadamente lo que sienten, pero siempre citan a continuación a otras personas. Algunas veces es alguien que en particular dice mis hijos, mis pacientes, mis alumnos y otros algo abstracto. Este país, el deporte, la ciencia, la sociedad. Pero lo expresen como lo expresen, el mensaje es el mismo. Las largas mañanas y tardes de duro trabajo, los reveses, las decepciones y las luchas y los sacrificios, todo esto ha valido la pena porque al final sus esfuerzos han beneficiado a otros. En esencia, la idea del propósito es la idea de que lo que hacemos le importa a alguien más aparte de nosotros mismos, o diríamos, beneficia a alguien más
y aparte de nosotros mismos. Eso es el propósito. Y ella decía al inicio que hay dos cosas que nos prenden esa llama. Uno es el interés. Me interesa esto, me gusta. El otro es el propósito, que es la intención de contribuir al bienestar ajeno. Cuando vamos analizando estos y consolidando estos dos principios, vamos desarrollando esa tenacidad, esa necesidad de insistir en aquello que estamos haciendo. Continuamos entonces, Eve. Sigue diciendo la autora, un ser altruista tan precoz como Alex Scott ejemplifica el propósito centrado en los demás. Al igual que la activista por el arte Jane Golden, el interés en el arte la llevó a ser muralista en Los Ángeles. Antes de los 30, le diagnosticaron lupus y le comunicaron que no le quedaba demasiado tiempo de vida. La noticia me impactó, dice ella, me contó, me dio otra perspectiva de la vida. Cuando Jane se recuperó de los síntomas más agudos de la enfermedad, se dio cuenta de que superaría las predicciones iniciales de los médicos, aunque sufriría de dolor crónico de por vida. Tras regresar a su ciudad natal, dio un pequeño curso en la alcaldía y a lo largo de las 3 décadas siguientes, estos se convirtieron en los cursos de arte público más concurridos del mundo. Ahora, al borde de los 70, Jane sigue trabajando desde primeras horas de la mañana hasta el filo de la noche, 6 o 7 días a la semana. Para Jane, esas horas se traducen en más murales y cursos, y esto significa más oportunidades para los miembros de la comunidad de crear y experimentar el arte. Cuando le pregunté a Jane sobre su lupus, admitió con total naturalidad que el dolor la acompaña siempre. En una ocasión declaró, hay momentos en los que rompo a llorar. Pienso que no puedo seguir empujando más esta roca gigantesca hasta la cima. Pero como autocompadecerme no me sirve de nada, encuentro la manera de recargarme de energía. ¿Por qué? Todo cuanto hago es para los demás, me dijo. Es lo que me motiva. Es un imperativo moral. Expresándolo en pocas palabras, afirmó, el arte salva vidas. Para demostrar las motivaciones, solo hagamos una pausita ahí. Estamos con dos casos impactantes. Uno es el de esta niña que muere de cáncer, pero deja como arrancada una fundación que vende limonadas y llegaron a recaudar 100 millones. 100 millones de dólares, imagínense eso. Y por otro lado, esta otra artista, Jane, que con lupus dice que le dieron una expectativa de vida de muy pocos años, pero ella lo logra superar y se concentra en seguir compartiendo su arte. Eso es lo que decimos, cuando nosotros vemos que lo que hacemos puede bendecir a otros, eso nos da una energía, nos da esa pasión de seguir adelante y eso es lo que estamos invitándonos a hacer, que de lo que estoy haciendo bendice a los demás. Y nosotros los hijos del Señor, como les digo, este libro no tiene una base cristiana, pero sabemos también que puede complacer a mi Padre Celestial. Cuando nosotros lo hacemos para el Señor, inmediatamente eso va a beneficiar a otras personas y el Señor nos puede dar esa fuerza para seguir sirviendo a otros, seguir sirviéndolo a Él y seguir sirviendo a otras personas. Continúa la autora diciendo, para demostrar las motivaciones subyacentes en el GRID, solicité a 16,000 adultos estadounidenses que se sometieran a un test de escala de GRID, escala de perseverancia. Los participantes del estudio leyeron frases sobre el propósito como, por ejemplo, lo que hago es importante para la sociedad, e indicaron hasta qué punto se identificaban con esas frases. De esas respuestas obtuvimos una puntuación que iba de 1 a 5, que reflejaba si los participantes tendían a estar motivados por el propósito o por el placer respectivamente. Obtuvimos una alta puntuación ligada al propósito. Esto quiere decir que las personas más valerosas ven que sus mayores metas están muy conectadas con el mundo más allá de sí mismas. Para la mayoría de la gente, el propósito es una fuente poderosísima de motivación. Hay excepciones, dice la autora, pero la rareza de estas excepciones demuestra la norma. Joseph Stalin y Adolfo Hitler, por ejemplo, tenían sin duda grit. También demostraron que la idea del propósito se puede pervertir. ¿Cuántos millones de personas inocentes han perecido en manos de unos demagogos que afirmaron tener la intención de contribuir al bienestar de los demás? Es decir, un propósito positivo y altruista no es un requisito del GRID. Y debo admitir que sí, es posible que un malvado sea apasionado y perseverante.
pero en su conjunto interpreto al pie de la letra los datos de la encuesta que he reunido y lo que los modelos de Grit me dijeron en persona. De modo que el interés es tan crucial para que una pasión dure a la larga como el deseo de conectar con los demás y de echarles una mano. Y antes de continuar la lectura, es por eso que necesitamos consultar al Señor, ¿verdad? Porque Claro. un propósito puede ser muy noble, porque yo me he convencido a mí mismo, y no solo hablando de Hitler y Stalin, también Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era perseverante persiguiendo a los cristianos hasta que el Señor se lo encuentra y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso lo cambió. Es por eso que nosotros también tenemos que poner en la ecuación el, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que haga? Y si es así, ¿cómo quieres que yo lo desarrolle? Entonces empezamos a desarrollar aquello que Dios nos llamó a hacer, pero ahora con un claro sentido de propósito, que empieza no viendo a los demás, no cómo me siento yo, sino obedeciendo al llamado del Señor. Continuamos entonces con la lectura y dice la autora, espero que si reflexionas sobre los momentos de tu vida en los que has dado lo mejor de ti, cuando estuviste a la altura de los retos, encontrando la fuerza para hacer lo que parecía imposible, verás que las metas alcanzadas estaban conectadas, en cierto modo, aspecto o forma, con el bienestar de los demás. En resumen, tal vez en el mundo haya malvados con grit, pero mi investigación sugiere que los héroes con grit lo superan con creces. Los que tienen una meta de nivel superior tan coherente con el mundo que le dan sentido a todo cuanto hacen, por pequeño o tedioso que sea, son muy afortunados. Como lo ilustra la parábola de los albañiles. ¿Qué estáis haciendo?, les preguntaron a 3 albañiles. Estoy construyendo una pared de ladrillos, contestó el primero. Estoy creando una iglesia, afirmó el segundo. Estoy levantando la morada de Dios, respondió el tercero. El primer albañil tiene un trabajo, el segundo una carrera, el tercero una vocación. A muchos les gustaría ser como el tercer albañil, pero se identifican con el primero o el segundo. En mis investigaciones he descubierto que solo una pequeña cantidad de trabajadores consideran su trabajo una vocación. No es de extrañar que estos tengan mucho más grit que los que ven su trabajo como una ocupación o como una carrera profesional. Los afortunados que ven su trabajo como una vocación y no como una ocupación o una carrera siempre afirman, mi trabajo hace que el mundo sea un lugar mejor. Y son los que parecen estar más satisfechos con su trabajo y su vida en general. Un estudio reveló que los empleados para quienes su trabajo era una vocación faltaban 3 veces menos al trabajo que los que veían su profesión como una ocupación o una carrera. Asimismo, una encuesta reciente en la que participaron 982 cuidadores de zoológicos reveló que los trabajadores que consideraban su trabajo una vocación también afirmaron encontrarle un mayor sentido a su vida. Los cuidadores de animales por vocación estaban más dispuestos a hacer horas extra sin cobrar para cuidar a los animales enfermos. Me gustaría señalar que no hay nada malo en ver el trabajo simplemente como un medio de vida honrada, pero la mayoría de las personas anhelan algo mejor. La forma de ver nuestro trabajo es más importante que la definición de la ocupación en sí. Significa que, sin necesidad de cambiar de ocupación, tu trabajo puede acabar convirtiéndose en una carrera profesional y en una vocación para ti. Sea cual sea tu profesión, tanto si eres conserje como director ejecutivo, puedes analizar a todas horas lo que haces y preguntarte cómo se vincula con la gente y con el mundo y si expresa tus valores más profundos. En otras palabras, un albañil que un día dice, me dedico a construir paredes, puede, en un momento de su vida, ser el albañil que reconoce, estoy levantando la morada de Dios. Una misma persona con la misma ocupación en diferentes momentos de su vida puede ver su profesión como un trabajo, una carrera o una vocación y darle propósito y significado a sus quehaceres diarios. ¡Qué desafío más contundente el que nos presenta aquí Angela Duckworth! Y es decir, no importa cuál sea nuestro trabajo, si le encontramos el propósito, lo vamos a disfrutar
Y ella dice, pues si solo es un medio de ganar dinero, pues no se sienta mal, es válido, pero va a ser mucho mejor cuando encontramos el propósito de Dios para eso, ¿verdad? No, y hay algo que es interesante y lo vuelve a repetir la autora, y es que no necesitas cambiar de ambiente de trabajo, porque muchas veces nos impresionamos por la felicidad que manifiesta la otra persona haciendo lo que hace, pero no es lo que está haciendo lo que lo hace ser feliz, es lo que hay en su corazón, es lo que realmente lo motiva. Él encontró o ella encontró un propósito en su vida, y muchas veces las personas que tienen propósito de vida, hagan lo que hagan, van a hacerlo con mucho entusiasmo, con mucha felicidad y con mucho grito. Excelente. Y es que es interesante porque todos los estudios que hablan sobre felicidad, y si no busque lo que ha investigado nuestro querido Aner Mejía, la cantidad de dinero va relacionada con la felicidad hasta cierto punto, ¿verdad? El dinero va a producir un grado de felicidad mientras cubramos nuestras necesidades, pero de ahí en adelante, más dinero no es más felicidad, si no hay propósito en nuestra vida. Y es interesantísimo lo que ella nos está diciendo, como dice Guillermo, a lo mejor usted está ganando un salario bueno que cubre sus necesidades, pero usted no está viendo propósito en lo que hace, entonces no va a haber nada de gozo, de disfrute, y no va a entender para qué está allí. Yo creo que lo que ella nos está invitando a hacer es revise dónde está. Vea a quién está usted beneficiando. A lo mejor está recibiendo un beneficio propio, pero eso no va a satisfacer. Fuimos creados para más. Eso no lo dice ella ahí, pero yo sí lo creo, como usted dice, cuando uno lo amarra con lo que dice la Biblia, cuando comprendemos ese propósito, vinimos a esta tierra por algo. No estamos aquí solo para pasarle, para acumular unos juguetitos por ahí o para sobrevivir, como muchos dicen, ¿cómo estás? Aquí pasándola, ¿no? Vinimos para algo mucho más nada de eso profundo, nos vamos a llevar. No, nada. Y vamos a encontrar propósito tal vez cuando nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy sirviendo este café todos los días? Yo voy a decir esto rápidamente, paso una panadería en dirección a mi casa y la persona que atiende en ese lugar es la persona más amable. Yo siempre le digo, mire, gracias porque puedo venir cansadísima a traer el pan, pero usted en la forma en que me atiende me hace mejor el día. Y eso es un propósito en vender pan. Claro. Algo que parece muy sencillo. Y miren, a mí me gusta muchísimo, en realidad el término bendición tiene que ver con cuando es compartir con alguien el corazón de Dios en cuanto a su destino y en cuanto a su identidad. Eso es bendecir. Bendecir no solo es decir Dios te bendiga, sino que es recordarle quién es y para qué está en esta tierra. Y en realidad cuando nosotros lo vemos así, nos damos cuenta que nuestra vida puede cambiar. Y solo rápidamente quisiera contar una historia de una persona que bueno, yo admiro muchísimo, un escritor y una persona con muchísimo grit. Y él cuenta que en un momento él era pastor general de una congregación. Él entra a la propiedad de la congregación en Estados Unidos y la propiedad es una cosa impresionante. Hay jardines en la entrada y es precioso el lugar antes de poder llegar al templo como tal. Y dice que ese día él entró y habían 2 personas trabajando en el jardín. Entonces sintió de parte del Señor parar y recordarles quiénes eran. Les dice, se presenta a él porque es interesante. Una organización tan grande nunca habían tenido un acercamiento personal y ellos le cuentan que son jardineros y les dice, ustedes no son jardineros, ustedes son miembros, y habla con cada uno, le dice, tú eres miembro del comité de bienvenida de la iglesia. Lo primero que la gente ve al entrar a esta propiedad son los jardines. Y eso comienza a transformar los corazones y les habla acerca del propósito a cada uno por separado y se va. A la mañana siguiente dice que en su escritorio habían 2 cartas por separado de cada uno, dándole las gracias, y dice que los 2 firmaban, decía algo así, miembro del comité de bienvenida de la iglesia, del ministerio de bienvenida. Digo, ¿cómo cambió el trabajo de ser un jardinero a ser miembro de un ministerio de bienvenida de la iglesia? Y eso es lo que sucede cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y yo quisiera tal vez solo hacer una diferencia, porque hablamos de propósito, pero hay propósito y hay propósito. O sea, esta misma persona usaba un término, decía una visión por la cual morir. Escuché a otra persona que hablaba acerca de causa para poder separar como que el propósito de algo por lo cual vale la pena entregar la vida. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado, es lo que vimos en Pedro, es lo que vimos en estas personas. Es cuando uno dice que mi propósito podía ser pescador, pero ahora tengo una causa, ahora tengo un propósito mayor que es, o sea, es tan importante que incluso estoy dispuesto a entregar mi vida por eso. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces hay gente que me puede entregar el pan o me puede entregar el pan. Claro. O sea, nosotros podemos entrar a un lugar y que la gente te diga buenos días o que alguien le diga buenos días, ¡hala, qué gusto verlo! Y a veces solo ese saludo puede cambiar el día de una persona.
Y nosotros somos testigos de lo que es tener un mal día, tal vez llegar a un lugar y solo un saludo de alguien puede decir, ¡ala! O sea, cambió mi vida. Entonces, que veamos nuestro propósito, o sea, nuestro propósito en cuanto a nuestra función o a lo que nos dedicamos y eso extra que puede hacer la diferencia con alguien más. Así es. Y la propuesta no es que aparentemos esto, que nos pongamos una sonrisa falsa, decir tengo que sonreír y atender a las personas como atiende esa señora a Evelyn y le da el pan con buena gana, porque eso sería igualmente artificial. Nos referimos a encontrarnos con Dios, a que Él llene nuestro ser interior, a que Él nos muestre ese propósito. Entonces, cuando nosotros lo vivimos, la gente va a ver esa llenura que tenemos. Y es una llenura espiritual. Se me viene a la mente cuando el apóstol Pablo está siendo escuchado por el rey Agripa y Berenice, en donde él, en una forma de sarcasmo, le dice, por poco me conviertes al cristianismo, Pablo, como que, porque Pablo llegaba a presentar su defensa, pero lo que hizo fue presentarle el mensaje del evangelio. Y entonces al rato el rey Agripa se dio cuenta de eso y le dice, por poco me conviertes al cristianismo. Como quien dice, en un ratito me vas a convencer. Y él le dice, y otro que estaba ahí, Festo, le dice, ¿estás loco, Pablo? Y dice, no, yo no estoy loco. Yo quisiera que todos fueran como yo, exceptuando estas cadenas. Estoy tan lleno de Dios, estoy tan realizado con mi propósito, que lo único que no les puedo recomendar es tener estas cadenas. Pero estoy lleno por dentro. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor llena tu corazón, no depende de cuánto dinero tengas, cuántas personas que conozcan, depende de la llenura de Él. Él nos confirma nuestro propósito, Él nos dice, aquí estoy contigo, Él nos alienta. De eso se trata, vaya con Dios, que tú y yo nos tomemos de su mano y al estar tomados de su mano vamos a encontrar el propósito de lo que estamos haciendo. Como le pasó a Pedro, dice que él le responde a Jesús, toda la noche hemos estado trabajando, pero no hemos pescado nada. Mire qué diferencia. Uno podría estar trabajando, pero no logrando su propósito. Y esa es la frustración. Pero cuando uno trabaja y se llena de la satisfacción de obtener su propósito, es ahí cuando uno está feliz, uno está contento y no tiene que ser millonario para ser feliz. Uno, con tener al Señor en su corazón, uno está realizado, uno está feliz porque sabe ese gozo profundo está en mi corazón. La pregunta, amigo, amiga, ¿tienes tú ese gozo? ¿Tienes tú al Señor viviendo en ti? ¿Él es quien te da su propósito? Si no es así, hoy sería un día magnífico para que tú le digas, Señor, aquí estoy. Puede ser que tú estás haciendo dinero y qué bueno, y sientes que te falta propósito. Puede ser que tú estás teniendo lo suficiente y sientes que te falta propósito. Hoy es un llamado para que le digamos, Señor, yo necesito que tú llenes mi corazón para que mi vida tenga propósito. Primero, agradarte a ti y segundo, bendecir a los demás. ¿Qué tal si oramos? Y si quisiera hacer una oración como esta, digamos, Señor Jesús, yo vengo delante de ti como Pedro, que estaba frustrado, trabajando, pero sin pescar nada. Así me he sentido, trabajando, pero sin obtener esa satisfacción del fruto de mi trabajo. Hoy quiero pedirte que tú me muestres tu propósito, que tú llenes mi corazón de tu presencia y que yo pueda tener el gozo de tener propósito, de saber que tú estás conmigo, que tú me acompañas y que eso que estoy haciendo bendice a otras personas. Dile, renuncio a mi egoísmo, Señor. Renuncio y te pido perdón por pensar solo en mí. Ayúdame a pensar en los demás como tú lo hiciste. Te recibo, Jesús, como mi guía, como mi rey, como mi maestro. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Así que lo invitamos, amigo, a seguir en esto. Yo sé que hay muchos que estamos en esa situación de todo, he estado trabajando, pero no encuentro la satisfacción del propósito. Pero hoy el Señor te va a llenar de su presencia y vas a ir a descubrir tu propósito. Volvemos en unos momentos y regresamos con el tercer segmento que está sumamente inspirador. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos entonces, dice, cuando yo sentía el poder de una meta del nivel superior con un propósito, solo tenía 21 años. En mi tercer año de carrera fui al centro de orientación profesional por si encontraba algo que hacer aquel verano. Hojeando una carpeta enorme con una etiqueta que decía ofertas de trabajo para el verano, descubrí un curso llamado Summer Bridge,
El curso estaba buscando universitarios dispuestos a crear y dar clases de enriquecimiento a alumnos de secundaria procedentes de un entorno desfavorecido. Dar clases a adolescentes en verano parece una buena idea, me dije. Les puedo enseñar biología y ecología. Les enseñaré a construir un horno solar con papel de aluminio y cartón. Asaremos perritos calientes en él. Será divertido. No pensé, esta experiencia me va a cambiar la vida. No pensé, ahora te estás preparando para ingresar en la Facultad de Medicina, pero lo acabarás dejando. No pensé, agárrate, estás a punto de descubrir el poder del propósito. Para ser sincera, apenas me acuerdo de aquel verano, pero sé que cada día me levantaba mucho antes del amanecer, incluso los fines de semana, para preparar las clases, y que seguía preparándolas hasta altas horas de la noche. Recuerdo algunos alumnos en especial en determinados momentos. Pero no fue hasta volver a casa y disponer de un tiempo para reflexionar cuando descubrí lo que había ocurrido. Vislumbré la posibilidad de que el vínculo entre alumno y profesor pudiera cambiarle la vida a ambos. Cuando volví a la universidad aquel otoño, busqué a otros estudiantes que hubieran dado clases en los cursos Summer Bridge. Dio la casualidad que uno de ellos, Philip King, se alojaba en la misma residencia universitaria. Al igual que me había ocurrido a mí, sentía la palpable necesidad de volver a dar clases en aquel lugar. La idea era demasiado atractiva. Teníamos que intentarlo. Pero no teníamos dinero, no teníamos idea de cómo empezar una organización sin ánimos de lucro. Carecíamos de contactos y en mi caso solo contaba con el escepticismo y la preocupación de unos padres convencidos de que aquella era una forma catastrófica de sacar provecho de mis estudios en la Universidad de Harvard. No sé por qué me identifico con esa parte. Estudiando en Harvard, claro. Y más con lo que viene a continuación. Philip y yo no teníamos nada y sin embargo teníamos todo cuanto necesitábamos. Teníamos un propósito. ¿Cómo puede corroborar cualquier persona que haya fundado una organización sin ánimo de lucro desde cero? Hay 1 millón de tareas importantes y pequeñas que hacer y ningún manual de instrucciones para una sola de ellas. Si Philip y yo no hubiéramos hecho algo que nos interesara tanto, no lo habríamos conseguido. Pero como crear ese curso era en nuestra mente y en nuestro corazón tan importante para aquellos niños, sentimos una energía, una pasión y una perseverancia inusitadas. Como no estábamos intentando recaudar dinero para fines personales, Philip y yo tuvimos el coraje de llamar a la puerta de cada pequeño negocio y restaurante de Cambridge pidiendo donaciones. Nos armamos de paciencia mientras aguardábamos en innumerables salas de espera de los que mandan. Esperamos y esperamos, a veces durante horas enteras, hasta que por fin tenía un espacio para atendernos. Y luego fuimos lo bastante testarudos como para seguir pidiendo y pidiendo donaciones hasta asegurarnos de disponer de la cantidad de dinero requerida. Y así fuimos resolviendo todas las tareas, porque no lo hacíamos para nuestro provecho personal, sino para una causa mayor. A las 2 semanas de licenciarnos, Philip y yo inauguramos el curso. Aquel verano, 7 estudiantes procedentes de institutos y de universidades descubrieron lo que era ser profesor. 30 niños y niñas de 5º curso descubrieron cómo era pasar las vacaciones de verano aprendiendo, estudiando y trabajando duro, aunque pareciera una perspectiva imposible, disfrutando al máximo al mismo tiempo. Esto sucedió hace más de 20 años. Ahora el curso llamado Breakthrough Greater Boston ha crecido a unos niveles que Philip y yo no habríamos nunca imaginado y ofrece de forma gratuita cursos de enriquecimiento todo el año a cientos de alumnos. Hasta la fecha, más de 1,000 jóvenes han estado impartiéndolos y muchos han acabado dedicándose a tiempo completo a la docencia. Summer Bridge me llevó a la enseñanza. La enseñanza me llevó a sentirme atraída durante mucho tiempo por la idea de ayudar a los niños a hacer con su vida muchas más cosas de las que jamás hubieran soñado. La mayoría de la gente cree que las motivaciones centradas en uno mismo y las centradas en los demás son los dos extremos de un continuo, asegura Adam Grant, colega mío y profesor en la Escuela de Negocios Wharton. Sin embargo, he estado descubriendo sistemáticamente que no son totalmente independientes. Podemos tener ambas motivaciones o ninguna. Es decir, podemos querer ser una persona influyente y poderosa y al mismo tiempo sentir el deseo de ayudar a los demás.
La investigación de Adam demuestra que a los jefes y empleados que tienen en cuenta tanto sus intereses personales como sus intereses prosociales les va mejor a la larga que a los que tienen una motivación puramente egoísta. Por ejemplo, Adam les preguntó a unos bomberos municipales, ¿qué te motiva para hacer tu trabajo? Después averiguó las horas extras que estuvieron haciendo durante los 2 meses siguientes, esperando que los más motivados para ayudar a la gente demostraran tener más grit que el resto. Pero muchos de los motivados para ayudar a la gente hacían menos horas extras. ¿Por qué? Había pasado por alto una segunda motivación: sentirse atraído por el trabajo. Solo cuando disfrutaban con su trabajo, el deseo de ayudar a los demás les hacía esforzarse más. En realidad, los bomberos que afirmaron tener una motivación prosocial y un interés intrínseco en su trabajo solían hacer más de un 50% de horas extras adicionales a la semana que el resto. Cuando Adam les hizo la misma pregunta, ¿qué te motiva para hacer tu trabajo?, a 140 recaudadores de fondos para una universidad pública, desde un centro de llamadas descubrió unos resultados idénticos. Los que afirmaron tener una motivación social más poderosa y gustarle su trabajo, hacían más llamadas y recaudaban más dinero para la universidad que el resto. Para muchos de los modelos de grit que he entrevistado, el camino que acabó llevándolos a tener una pasión en la vida interesante y llena de sentido fue imprevisible. Entonces, le está diciendo la autora que deberíamos, sí, tener en cuenta nuestras necesidades, pero también las necesidades de otros. Cuando lo hacemos, entonces le ponemos más pasión a nuestro trabajo, como los bomberos, como estos recaudadores que decían, no solo estoy por lo que me pagan, estoy por esta visión, esta pasión que tengo. Y eso también es un llamado a los líderes, ¿verdad? Y a los directores, que nuestra gente tenga esa claro por qué estamos haciendo las cosas y no solo es para recibir el cheque al fin de mes, gracias al Señor, cuando nos lo dan, pero tiene un propósito más grande. Y continúa la autora diciendo, Aurora y Franco Fonte son los propietarios australianos de una compañía de mantenimiento de limpieza con una plantilla, oiga esto, de 2.500 empleados que genera unos ingresos de más de 130 millones al año. 27 años atrás, Aurora y Franco estaban recién casados y sin dinero. Se les ocurrió la idea de abrir un restaurante, pero como no les alcanzaba el dinero, optaron por dedicarse a limpiar centros comerciales y pequeños edificios de oficinas, no por vocación, sino para pagar las facturas. Al poco tiempo empezaron a ver su trabajo como una salida profesional. Les pareció que tenían más futuro allí y ambos se dedicaron a trabajar duramente, a veces llevando a sus bebés atados al pecho con un arnés, limpiando con energía las baldosas de los cuartos de baño de sus clientes como si fueran los suyos propios. A pesar de los altibajos, y hubo muchos, en su vida, Franco me contó, seguimos perseverando, sin rendirnos ante los obstáculos. No estamos dispuestos a fracasar. Les confesé a Aurora y Franco que me costaba imaginar que limpiar lavabos o incluso fundar una empresa de millones de dólares dedicada a limpiar lavabos pudiera considerarse una vocación. No es una cuestión de limpiar, sino de crear algo, me aclaró Aurora con emoción. De solucionar los problemas de nuestros clientes y sobre todo de no defraudar a nuestros increíbles empleados, unas personas con un corazón de oro. Sentimos que tenemos la gran responsabilidad de seguir dándoles trabajo. Según Bill Damon, psicólogo del desarrollo en la Universidad de Stanford, esta motivación tan altruista puede y debe cultivarse. Ahora, en la 5ª década de su distinguida carrera, Bill estudia cómo los adolescentes aprenden a llevar una vida gratificante a nivel personal que también sea beneficiosa para una comunidad más amplia. El estudio del propósito afirma que todo se debe a su vocación. Según las palabras de Bill, el propósito es encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengas la edad que tengas, nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para encontrar o para empezar a encontrar el propósito en la vida. Aquí Angela Duckworth nos pone un tremendo reto y es hacernos la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Y llegar delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo quieres usar mi vida en esto? Y solo quiero hacer notar, no sé si ya lo dije al aire o no, porque lo comenté fuera, pero Angela Duckworth
al nomás graduarse de la universidad trabajaba para una empresa muy prestigiosa de asesoría y ganaba mucho dinero. Pero renuncia a eso para dar clases, que era su pasión. Y entonces desarrolla de eso todo este estudio. Ahora es una tremenda personalidad, libros vendidos, etcétera. Pero lo importante de seguir la pasión. También comentaba ella que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, era CEO de una empresa muy importante y ganando mucha plata y renuncia a eso para fundar Amazon. Lo demás es historia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa pasión o esta pareja que ella comenta, que hicieron una empresa de limpieza y ellos mismos participaron de esa limpieza, entonces saben de lo que están hablando. Y es muy importante que nosotros también nos preguntemos a nosotros mismos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito de esto? Y vamos a encontrar mucha pasión detrás de esa respuesta, ¿verdad? Y miren, si uno quiere profundizar en esto, Simon Sinek tiene toda una enseñanza desarrollada sobre busquemos el por qué, ¿verdad? Porque a veces uno se queda en el qué hago o en el cómo lo hago, que está bien, necesitamos descubrirlo, pero el por qué hacemos las cosas es tan importante. Y miren, yo pensando, cuando escuchaba esto, se me venía a la mente los 2 mandamientos que Jesús nos da, ¿verdad? Cuando él le preguntan, mire, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le responde, mire, le voy a resumir esto en 2 platos. Uno es, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y también a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está diciendo el por qué, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón y luego amamos a los demás como a nosotros mismos. Y si vemos, es lo que está diciendo aquí, tenemos que encontrar esa razón de por qué alrededor nuestro, pero no está malo también porque nosotros vamos a beneficiarnos. O sea, esto no se trata de yo me voy a entregar para irme de alimento a los cocodrilos del Nilo porque se están muriendo. O sea, no es eso, ¿verdad? Puede ser que podemos tomar esta idea de tengo que morir a todo lo que Dios puso en mí porque si hay un interés, eso es una cosa que Dios puso. El ser un dentista, el ser, miren, tantas cosas, bueno, limpiar, pero el por qué lo estamos haciendo va a cambiar todo. No necesariamente la acción, sino nuestra motivación de por qué nos levantamos y eso hace la diferencia. Tomar algo de lo que acaba de decir Evelyn, porque muchas veces cuando vemos esto, este llamado de Dios al propósito, muchas veces pensamos que tenemos que dejar de hacer lo que ya sabemos hacer. Y podría ser, pero muchas veces Dios quiere tomar eso que hacemos y darle otro propósito, como hoy leímos en el caso de Pedro, te haré pescador de hombres. Y básicamente Jesús le está dando una figura de que iba a rescatar personas que estaban en desesperación. Y ahí donde estamos, Dios nos puede usar para cumplir ese propósito divino, ¿verdad, Enrique? Es lindo y cabal, cuando descubrimos que hay que puede haber una razón más allá de lo que estamos viendo en el momento, entonces, ¿cómo cambia? Es que miren, uno, no sé, yo pienso en imágenes ustedes y pienso en películas, pero ver en barrer a Cantinflas, o sea, uno puede barrer y uno puede barrer como Cantinflas, o sea, uno en el sentido de que uno puede hacer las cosas porque me toca, porque es que no tengo otro trabajo, o puedo venir y decir, Señor, gracias, y si me pusiste en este espacio, yo voy a sacar provecho de esto y voy a bendecir a los demás con lo que yo estoy haciendo. Y yo vuelvo a reiterar, no importa dónde esté, no crea que lo que está haciendo es insignificante, no crea que es pequeño. Si Dios lo puso en ese lugar, Él tiene un propósito para su vida y usted puede bendecir a las personas como uno no tiene idea. Miren, yo me recuerdo una vez de una persona que llegó después de años de congregarse en una iglesia con Evelyn, aquí honro a Evelyn porque la tengo al lado, y esa persona le dijo, ¿querés saber por qué me quedé aquí? Porque el día que vine por primera vez tú me diste un abrazo en la entrada y yo sentí el amor de Dios a través de ese abrazo. Evelyn ni se recordaba de ese momento, pero para ella sí había sido importante. Entonces, yo puedo estar en la puerta de la iglesia y dar la bienvenida de manera muy profesional, o puedo transmitir el amor de Dios a la persona y decir, este es mi propósito, Dios me puso aquí, pero no para decir, lo hago. Entonces, cambia la motivación. Nosotros bromeamos mucho con el tema de, a veces, cuando decimos, mira, es que fíjate que no puedo porque me toca servir. Digo, es que... me toca servir. Con una expresión no muy... Y la otra es, no puedo, el domingo tengo el privilegio de ir a servir.
Vamos a ir a hacer lo mismo, pero con dos motivaciones completamente distintas. Así Así es. es. Y hablando de eso, Ricky, una llamada animando a una persona que está desanimada y decirle, busca al Señor. Eso puede marcar la vida de otro, ¿verdad? Y por eso es que yo no he dejado de pensar durante la lectura que este es un material que deberíamos de inculcar en nuestros patojos que están estudiando el bachillerato, porque es ahí donde uno probablemente se conecta o se confunde. Porque, por ejemplo, voy a decirlo de esta manera, así como lo siento, hacer plata no es malo, es una manera, pero ¿cómo la voy a hacer? Es otra circunstancia. Así Por es. ejemplo, ¿por qué quiero ser dentista? ¿Por qué quiero ser médico? ¿Por qué quiero ser político? ¿Por qué quiero tener un puesto de elección popular? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para bendecir a las personas o para bendecirme? Así es. Y eso es la trascendencia. Y fíjense ustedes que cuando yo analizaba realmente, no es un libro cristiano, sin embargo nosotros los cristianos deberíamos tener un valor agregado ya inherente a leer esto. Sí. Y es que tenemos el modelo de Jesús. Así es. Jesús no vino, fíjense, vino a abolir la ley, ¿verdad? Pero siempre la mantenían. Sin embargo, uno puede creer que ser cristiano es aprenderse de la Biblia. Y eso no está mal, pero ser cristiano es amar a las personas. Exactamente. Es trascender, es entregar nuestra vida como la entregó Jesús. De esa manera. Y durante la vida ministerial de Jesús pasó momentos agradables, pero también pasó el momento más difícil que fue entregar su vida. Y muchas veces nosotros creemos que el que tengamos un propósito en la vida y un propósito de acuerdo al corazón de Jesús va a ser todo nítido. También van a haber momentos difíciles, Así pero como el propósito es mayor que lo que estamos viviendo, lo vamos a hacer con entusiasmo y con alegría. Así es. Y Jesús lo dijo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que arriesgue su vida por mi causa, la salvará. ¿Cómo estás tú? ¿Has entregado tu corazón a Jesús? ¿Te has dispuesto a que Él sea el líder, el rey de tu vida? Si aún no lo has hecho, ahí debes empezar. Y poder decir como el apóstol Pablo, a mí no me da pena que ustedes me juzguen, no estoy por quedar bien con ustedes. Hay uno, quien me juzga, y es Dios, y para Él yo vivo. Cuando vivimos de esa manera, nuestro corazón se llena de satisfacción, de propósito, porque estamos siendo guiados por aquel que nos creó, por aquel que nos diseñó. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti a poner nuestro propósito en tus manos, pero más que todo, nuestra vida en tus manos? Queremos pedirte que tú nos guíes en todo lo que estamos haciendo, empezando desde hoy. Hoy que vamos a ir a dar clases, hoy que vamos a ir a la administración pública, hoy que vamos a ir a hacer negocios, hoy que vamos a estar administrando en contabilidad, creando una campaña publicitaria. Allí queremos hacerlo para ti, Señor, para que los dones que tú nos has dado sean para tu honra y gloria y, por lo tanto, para bendición de los demás. Nos dedicamos a ti y te pedimos que tú hoy nos hables y nos ayudes a identificar y a tener claro nuestro propósito. Guíanos hoy, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Yo no sé usted, pero yo estoy energizado. Ustedes, Sí. qué lectura más linda, que desde la Biblia hasta este libro, realmente nos llenamos de pasión, nos llenamos de eso, de propósito, y queremos invitarlo a que usted se disfrute este día. Yo realmente, eso es lo que me gusta, venir a Vaya con Dios, porque el primer beneficiado es uno. Y para finalizar, quisiera que cada uno de los que hemos estado hoy con la audiencia podamos decir algo que nos deja este programa. Yo les diría, busquemos en el lugar donde estamos antes de querer cambiar. A veces olvidamos que Dios nos puso ahí con una razón y el propósito es eso que nos va a llevar al siguiente nivel a disfrutar. Buenísimo. ¿Vieron? Estoy aprovechando que Evelyn dijo eso porque me quitó lo que yo quería decir, pero quiero decirles algo. ¿Saben qué es lo lindo? Hoy podemos comenzar a hacerlo. Este no es un concepto que nos puede servir para dentro de mucho. Hoy, y por favor, y después escríbanos y cuéntenos cómo hoy, al ponerle ese propósito a lo que está haciendo, su día cambió y cambió la vida de los que están a su alrededor. Si Buenísimo. usted no tiene... Sí, Ah. perdón, no. No, solo preguntarles si eso les pasa frecuentemente. Que En le robo algún las momento, ideas. ¿dónde he visto yo eso? Es lo que quería. No, si usted todavía no tiene claro cuál es su propósito, pregúntele a Dios. Métase con Dios. Sí. Esa relación íntima, estoy seguro que le va a dar la salida al propósito de su vida. Así es, y no hay cosa mejor que tomarse la mano del Señor que dedicar todo lo que hacemos para el Señor, sea lo que usted esté haciendo. Si lo dedica al Señor, usted le va a sentir un sabor distinto y va a terminar de consolidar su propósito.
Por hoy esto es todo. Queremos recomendarle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios y sigamos mañana con este proceso de crecimiento personal, porque de eso se trata, vaya con Dios, de cada día crecer un poco más. Por hoy, Dios lo bendiga, Dios quede con usted y nos vemos mañana. Dios quede con usted. Hasta luego, adiós. Vaya con Dios.